Hola a todos, mi nombre es Emanuel y en este vídeo le quiero compartir mi experiencia con Turo y por qué no rentaré más mi carro en Turo. Así que si usted está pensando de rentar su carro en Turo, no se pueden perder este vídeo. En YouTube, muchos vídeos hablan de cómo es bueno Turo, de cuánto se gana en Turo, pero nadie le cuenta la verdad y la parte mala sobre Turo. Turo es una plataforma muy interesante porque podemos rentar nuestro carro y ganar un dinero extra mensual. Cuando empecé mi experiencia con Turo, ellos me ofrecieron diferentes planes donde podía ganar diferente porcentaje. Así, porque yo quiero mucho mi carro y quería tener un plan muy seguro, fui con el plan 75, que ofrecía una buena aseguranza y que me pagaban el 75% de la ganancia y ellos se quedaban con el 25%. Así, ahora que todo estaba listo, empecé a rentar mi carro en Turo. Mi experiencia con Turo el primer mes no fue tan mal. Todo me fue bien. La única cosa, yo noté que mi ganancia no era muy alta. Aquí en California, que es donde yo vivo, el carro lo rentaba más o menos como $50 al día. Pero después que Turo tomaba su porcentaje, a mí me quedaban como más o menos $33 al día. Y esto no es muy alto. Otra cosa que pasó, que como en Turo hay mucha competencia, mucha gente, porque quiere rentar el carro más día, el que hacen baja los precios. Y esto no es bueno por el mercado, porque si ellos bajan los precios, me toca también a mí y también a otra gente bajar los precios por estar competitivo. Así que mi carro más o menos lo rentaba como 15 días al mes. Por $30 era una ganancia más o menos de 450, $500 al mes. Que aquí en California, después de los gastos que se tiene que hacer el cambio de aceite, se tiene que cambiar la rueda y los miles, no es mucho en verdad. Después de este mes, renté el carro a otra persona, siempre que llegaba de Turo. Y aquí es donde empezaron todo mi problema. Esta persona rentó el carro por 3 días y se llevó el carro muy lejos, como a 6 horas de aquí. Y después de un par de días que la persona rentó el carro, me contactó diciendo que el carro necesitaba refrigerante. Yo le dije sin problema, como estás muy lejos, puedes comprar el refrigerante y yo te pago la factura de refrigerante. Por favor, pónelo. Pero lo que la persona hizo fue no poner el refrigerante y seguir usando y caminando, manejando el carro así, sin refrigerante. Y esto causó problema al motor. Desde ahí, la persona desapareció. No me contestaba más, ni a mí, ni a Turo. Entonces, ¿qué hice? Intenté contactar a Turo porque me ayudaba. Dice, pero la única cosa que Turo hizo fue transferirme de un departamento a otro. En verdad, ni ellos sabían qué hacer. Entonces, en esa situación, yo no me sentí respaldado por Turo. Después de bien 10 días, desde el día que la persona supuestamente tenía que regresar mi carro, el carro apareció en una hora de donde yo vivo, en un lugar bien feo. Así que la grúa lo tomó y lo trajo a mi casa. Cuando por fin vi mi carro, después de 13 días, no pude reconocer mi carro. Estaba en una condición horrible. No funcionaba, no caminaba más. Olía a cigarrillo. Estaba completamente sucio. Yo creo que hasta personas se durmieron ahí. Lo más triste de esa situación es que en verdad renté mi carro en esta plataforma, no lo renté solo y no me sentí por nada respaldado de ello. Además, que Turo se gana una buena parte
de mi ganancia, de la ganancia de usted. Entonces esto no tendría que pasar. Yo hice también otra experiencia con plataforma similar a Turo, como por ejemplo Airbnb, que donde tú puedes rentar tu casa. Y mi experiencia fue totalmente diferente. Cuando yo renté mi casa en Airbnb, si cualquier cosa pasó o pasaba, Airbnb era pronto a responderme por cualquier cosa y listo para ayudarme a mí y también a la persona que venía a rentar en mi casa. Pero en el caso de Turo, esto no pasó. Y esto es solamente el principio de la historia, porque cuando mi carro por fin estaba aquí, yo contacté Turo porque quería claramente, hice un claim, una demanda para que ellos me reparaban el carro, porque yo renté mi carro en buena condición y quiero que mi carro me regrese en buena condición. Entonces yo le pedí que me reparaban mi carro, que estaba dañado por el hecho que la persona no le puso el coolant, estaba calentado y no manejaba. Y esto no pasó. Turo y yo le pedí que me mandaban a alguien aquí porque el carro no caminaba para que revisara el carro. Ellos no hicieron esto. Ellos me pidieron que yo mandaba mi carro a un mecánico con la grúa, más tenía que pagar la inspección del carro. Todo a mi cuesta, todo desde mis bolsillos. Y solo por revisar el carro y por mandarlo ahí, me gasté $300 solo para esto. Cuando por fin pude llevar mi carro al mecánico, el mecánico revisó el carro y me confirmó que el motor estaba dañado por un calentamiento del carro. Y chicos, se necesitaba bien $4,000 para reparar el carro. Así que estaba mal. Me sentía mal porque yo renté mi carro en esta plataforma de Turo para ganar un dinero extra y ahora no estaba ganando, además estaba perdiendo y me encontraba con un carro completamente roto, completamente que no servía más. Es claro que yo cuando pensé de rentar mi carro en Turo, había dado en cuenta qué problema podía pasar, porque el carro puede tener problemas. Pero el que no me había dado cuenta es que Turo no toma ninguna responsabilidad, no se importa de todo lo que pasa a ti y a tu carro. Turo me dejó solo en este dolor de cabeza, me dejó solo afrontar esta situación completamente solo. Yo al final me sentí como estaba rentando mi carro solo. La única cosa que le pagué un porcentaje a esta compañía Turo que al final no me ayudó a nada. Al día de hoy le puedo confirmar que yo nunca rentaré más mi carro en Turo porque me hice cuenta que no vale la pena. Al final, lo que te pagan aquí en California son $50 al día, menos lo que Turo se toma son $30 al día. Rentarlo por 15 días son más o menos $450-$500 al mes. Pero tiene que dar en cuenta que un carro necesita mantenimiento, necesita un cambio de aceite, necesita un cambio de llanta, necesita frenos y también cada milla que el carro hace pierde de valor. Entonces, usted me dice, por $450 al mes, tráele todo esto, ¿cuánto está ganando? $100-$200 al mes o menos o nada. Entonces le digo, a rentar su carro en Turo, lo único que está ganando es Turo. Le está solo haciendo un favor a ellos y nada más. Además que las ganancias no son muchas. Cuando pasa que el carro se puede romper, que es que una persona que renta tu carro rompe tu carro, Turo no va a contestar por esto. Entonces, además de todo esto, te encuentra con un carro dañado y si lo quiere llevar a reparar, aquí en California un mecánico solo para inspeccionar son $200 y a reparar es muy caro. Entonces le digo, por mi experiencia personal, que no vale la pena.
Claramente en este video le estoy compartiendo mi experiencia. Usted puede hacer su propia investigación, me puede comentar en el video abajo y me dice su experiencia, cómo le fue. Bien, por el día de hoy es todo. Le quiero decir gracias por ver este video. En este canal hablamos de cómo ganar dinero online, de cómo ganar dinero extra y también compartimos experiencia. Así, si le gustó el video y también quiere conocer sobre otra forma de ganar dinero online y dinero extra, suscríbase a ese canal y sígame en el próximo video. Gracias. Chao.